¡Empezamos! Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando qué está pasando en el podcasting, el pulso del podcasting hispanohablante. Y en este episodio, Mayra, vamos a hablar de que algo que yo creo que ya lo sospechábamos bastante y ahora se confirma, que es que el top de los videopodcasts se están llevando absolutamente todo. Y el resto está peleando por migajas. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de un reporte que analizó 34,000 videopodcasts y encontró una data bien interesante. Vamos a hablar de eso. Y Amazon está entrando al mundo del video podcasting y en los tips, trucos y estrategias vamos a hablar de algo que me toca bastante de cerca. Bueno, nos toca a todos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tiempo para pensar en estrategia de tu podcast? Vamos a hablar de eso. Chan, chan, chan. Pero bueno, hay que dar un saludito, ¿no? Sí. Hay que dar un saludito y un agradecimiento, por favor, por favor. Totalmente, hay que saludar a nuestro oficialmente el compipodcaster número 1, Steven De Vicenzi, que se unió en apoyo a Tropical Podcasting y qué está pasando en el podcasting. La semana pasada lo había mencionado que había abierto, ¿verdad?, esta página de apoyo de $4 al mes para Tropical Podcasting y qué está pasando en el podcasting. Y Steven ha sido el primer consumidor porque él lee el newsletter y yo sé que también nos escucha, que se unió Steven con su podcast Simple English News Daily. Así que 1,000,000 de gracias. Y si quieres hacer como Steven y apoyar a este podcast y el newsletter, ve a tropicalpodcasting.com/upgrade. O también está por ahí en la edición de este newsletter para que apoyes para que mantengas a Tropical Podcasting y qué está pasando en el podcasting gratis para que todos los podcasters independientes tengan acceso a toda esta información y todas estas opiniones y discusiones que nosotros tenemos aquí. Claro que sí. Y bueno, comenzamos directito ya al grano. Esto es algo que yo creo que sabíamos, pero vamos a desempolvarlo un poco. Que hay una extrema desigualdad en el video podcasting. La verdad que si el 84% del consumo va a los top 10% de podcasting, ¿qué queda para el resto de los simples mortales? Cuéntame, Julio, por favor. Sí, si sabes, si tienes la respuesta, porque yo no sé si la tienes. Honestamente queda bien poquito. Mira, esto fue un reporte de la gente de Million Podcasts, un reporte que se llama The State of Video Podcasting 2026, o el estado del video podcasting 2026. Analizaron 34,000 video podcasts. Estos video podcasts son en inglés, pero te da una mirada, ¿verdad?, de cómo, aunque son globales, porque, o sea, cogieron podcasts de todo el mundo, el lenguaje es en inglés. Yeah. Encontraron que sí, lo que hemos dicho aquí, que los Joe Rogan de la vida, la Amy Poehler de la vida, ese top 1% de podcast se lleva el 42% del consumo total, ¿verdad? 84% de las horas que se consumen mensuales del podcasting se va al 10% de los shows. Y ese 10% de los shows, para tú entrar al 10%, tienes que tener como un mínimo de 45,000 views por episodio. O sea, que todavía son un montón de consumo, ¿verdad? El consumo bien alto. También encontraron que hay 7.7 millones de episodios de video podcast activos y que entre el demográfico, 36% de los anfitriones son hombres, 16% mujeres. Hay 6.7, ¿verdad? Son bastante. Hay 6.7 que son géneros mixtos, ¿verdad? Como este podcast, un hombre y una mujer. Y un 40% que no tiene información. Es como que nadie dice... Casi lo estábamos hablando ahora, ¿verdad? Que el episodio empieza y nadie dice quién tú eres, qué eres, como que no te presenta. Así que... Sí, eso de verdad es un fallo. Por favor, si lo están haciendo alguien que llega de repente a tu podcast, y yo sé que nos estamos desviando un poquito en la temática, pero alguien que llega por primera vez a tu podcast y tú no dices, hola, yo soy tal persona, y entras a saco ahí con lo que estás diciendo, es como que, ¿y quién tú eres? Porque tú me estás diciendo eso. A mí me saca un poco de carrera cuando he escuchado eso. Me pasó con un podcast hace poquito y me quedé, son 3 personas hablando, y yo como que yo quiero ser parte del corillo, pero no sé quién tú eres, no sé cuál es tu nombre. Déjame por lo menos decir, este que habla así es tal, ya yo sé, ok. Y hace esto, y por eso es que me puede decir esto, porque sabe de esta parte. Pues no tengo ni idea, la verdad. Le estoy dando la oportunidad porque está interesante, pero
no me gustó. Pero siguiendo con la información, por favor. Sí, otra de las cosas que encontró el reporte es que los episodios de 20 a 40 minutos son los más comunes y los millennials también son la audiencia que más consume estos videopodcasts. Ya teníamos una idea de esto, que el top, ¿verdad? El top por ciento, estos podcasts son videopodcasts que tienen millones de views, ¿verdad? Por episodio, son quienes se están llevando la mayor parte del consumo. Por eso mismo, porque tienen millones y son gente, son celebridades, son gente famosa, tienen ya audiencia, ¿verdad? Creada que está entonces yendo a sus podcasts y se está llevando el consumo, mientras que el resto de los que estamos, ¿verdad? Haciendo video podcast, pues no necesariamente estamos teniendo tanto de ese consumo. Y la otra razón es porque la gente empieza viéndolo y después termina escuchándolo. Eso, el reporte también lo menciona, que entre los millennials y la generación Z no les molesta empezar viendo y terminar escuchando. Eso es como que normal. Es algo sumamente común entre esos dos demográficos. Sí, y una cosa importante es que no volvemos y recalcamos y caemos en lo mismo que hemos hablado antes, que el video puede sí amplificar tu crecimiento, especialmente si estás en YouTube, segunda plataforma de búsqueda a nivel global, pero no es como que puse video, ¡tirín! Varita mágica, y de repente ya tienes un montón de reconocimiento y la gente sabe quién eres y todo. No. Hay unos algoritmos, hay unas técnicas, hay unas estrategias que hay que seguir con el video para que de verdad funcione de esa manera. Y la realidad es que yo creo que no todo el mundo tiene los recursos o el tiempo para hacerlo de esa manera. Así es que de nuevo el toma y dame, ¿no? De qué funciona para ti, qué no funciona para ti en este momento, hasta dónde tienes tu ancho de banda, hasta dónde no, y escoger de acuerdo con eso y de acuerdo con tu audiencia, claro está. Y sobre no tener tiempo y no tener ancho de banda, y de cuál estrategia utilizar. Esos son dos temas que vamos a hablar ya mismo en los tips, trucos y estrategias, porque son dos cosas que se incluyeron en el newsletter esta semana y son dos temas que también nos tocan bien de cerca, así que va a ser una discusión muy interesante, así que pendiente. Sigue aquí con nosotros para que escuche esa parte del podcast. Claro que sí. Y bueno, Amazon Music. Seguimos con el tema de los video podcasts porque pues es lo que está ahora mismo en boga, parece ser. Amazon Music distribuirá video podcast. No es el simple hecho de que entraron con video, sino cómo están entrando con el video. Cuéntanos, Julio. Sí, mira, esto se reportó en exclusiva por PodNews esta semana. Amazon ya esta semana comenzó a distribuir video podcast para sus usuarios en Estados Unidos, en iOS y en Android. La manera en que lo están haciendo, pues están usando el sistema HLS, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado en estas últimas semanas sobre cómo Apple Podcast está distribuyendo video podcast. Pero la parte interesante es que también están utilizando el Alternate Enclosure. El Alternate Enclosure es simplemente un tag, ¿verdad? Una etiqueta en tu feed de RSS que dice, by the way, este file también tiene otro file, además de audio, también otro file de video. Así que puedes tirar este video también, que es distinto a como es el HLS. El HLS no es un Alternate Enclosure. No. Así que está bastante cool que lo estén abriendo de esta manera. Eso significa que si tu hosting, ¿verdad? Si donde te alojas tu podcast tiene video, pues puedes agregarlo de esa manera y va a salir así. ¿Verdad? Pues sale en Apple Podcast, va a salir en Pocket Cast, en diferentes aplicaciones de consumo, que eso está bien interesante. Ellos están diciendo que ellos quieren mantener el podcasting abierto, ¿no? Este sistema de RSS, Open RSS, lo quieren mantener así. Amazon no es famosa por tener, ¿verdad?, las consideraciones de sus clientes. Eso te iba a decir. Estoy aquí como pensando, ¿qué viene después de esto? ¿Qué van a cobrar o no? ¿Qué maravilla tirarán entre medio que uno diga como que, contra? Sí, porque No sé. Amazon necesita subir sus precios, ¿verdad?, todos los años, porque obviamente Jeff Bezos necesita dinero, por favor. O sea, hay que pagarle bien a ese hombre. Pero no, nada, me voy a meter en las partes aquí. Déjame callarme. Después pero nos vamos. No voy por la tangente. Corta. Sí, pero como te estoy diciendo, sí, yo creo que Amazon, o sea, esto cuesta. O sea, tener
distribuir video por tu alojamiento o por el RSS o en la Ujú. aplicación o lo que sea, le cuesta a la aplicación. Para Sí. mí, esto es un gasto que no le interesa mucho a Amazon. Es como que whatever. Así que Centavos. sí, es como que una chavería, exacto. So, no necesariamente lo están haciendo para, ¿verdad? Para meterse en ese flow del video podcast, ya que, ¿verdad? Hay mucha gente que está entrando en eso. La publicidad en el video podcast, pues, cuesta un poquito más y eso, pues, Ujú. si entra en publicidad un poquito más en Amazon a través de eso, pues, puede, maybe, ¿verdad? Contrarrestar el gasto que están haciendo. Pero lo importante es que verifiques que tu podcast esté en Amazon Music, porque eso es uno de los que, la última vez que yo chequeé, hay que entrar a la aplicación y hay que poner Oh, sí. tu RSS feed para que salga en esa plataforma. Y que a veces pasa que las plataformas de hosting automáticamente te ponen en todos los, con un solo clic puedes hacer Ujú. que llegas a todas. Aún así, entra a la plataforma Sí. y por lo regular te tienes que registrar gratis, pero entras a la plataforma y debes reclamar ese Ujú. show porque hay veces que aunque lo hagas de esa manera con el único clic, aún así no aparece. Así es que es importante que reclames ese show en las plataformas. Sí. Algo se puede romper siempre en ese flow, así que Sí, exacto, siempre chequea. sí, sí, sí. Bueno, y vuelven los premios. Hay más premios esta semana y en esta ocasión la Cotorrisa arrasó con todos los premios. Se llevó todo, como quien dice. Dejó, mira, migajas Ujú. para el resto. Cuéntanos qué fue la ceremonia de ayer en Ciudad México. Los Spotify Podcast Awards 2026, estos son unos premios anuales, ¿verdad? Que hace Spotify Ujú, para podcasts que están en su plataforma. Pues, como tú dijiste, fue en la Ciudad de México, la ceremonia fue transmitida a través de TikTok y la manera en que, ¿verdad? Que Spotify lo hace los Spotify Awards es interesante porque los usuarios votan dentro de Spotify. ujú. Y si eres Sí. usuario gratis, pues puedes votar una vez al día, pero si eres usuario premium, tienes 3 votos al día. Así Hmm. que, obviamente, esto es por popularidad. Esto no significa que los podcasts son los mejores podcasts, aunque yo he visto bastante de esto y son podcasts, ¿verdad? Respetables dentro de sus categorías, Sí. pero esto es más de popularidad. Esto es más de quién Ujú, lleva más usuarios a que voten a ellos. Como tú dijiste, La Cotorrisa se llevó el top de tops, o sea, el podcast más grande de entre todas las categorías, y también ganó en la categoría de comedia. El podcast Revelación se lo llevó Santos Bravos. Santos Bravos, si no me equivoco, por lo que vi, es una banda de pop o K-pop, no sé cuál de las dos, una banda latina. Y ellos hicieron Ok. como que una serie, como un behind the scenes de ellos mismos, Ajá. y lo subieron como podcast, porque es un video podcast. Así Ok. que pues parece que no, en realidad no he visto, solamente, ¿verdad? Hice un poquito de research, pero no pude ver ningún episodio de lo que sea. Pero se Ujú. veía bastante cool, como lo tenían presentado en Spotify. Noche de chiques, ¿verdad? Se dice cuando es Será chiques, me imagino, chiques. porque no. Ajá. se lleva la categoría de chisme y en la entrevista está Pepe y Chema. Así que felicidades a estos ganadores. Obviamente la lista completa está en tropicalpodcasting.com porque hay otras categorías. Pero chévere que, ¿verdad? Que además de que existan premios de podcast sobre técnica y criterio editorial, también estén estos que son de popularidad, como que los que la más gente escucha. Sí, o sea, yo creo que es una confirmación de lo que hace la comunidad con un podcast, lo Ujú. que Claro. hasta dónde te puede llevar. Y también está nítido, ¿no? Que haya una premiación así también con personas, con podcast de habla hispana, podcast que hablan español, en la Ciudad de México, que no es como que sea pequeña, y o sea, se supone que atrapa a toda la parte que habla en español, ¿no? Ujú. Los Spotify Awards, estos Spotify Awards en específico, pero pues México sabemos que es un gran contendiente en cuanto a la industria del podcasting en español. Bueno, y alrededor de la industria están pasando cosas bien interesantes y entre las cosas que están pasando me encontré bien cool es esto que pusiste de que Morbid lanzó un juego de mesa. Es como decir Clue, pero no es Clue.
Digo, igual yo soy la única que conozco Club. Ay, María. No soy la única, pero va a depender de la época en la que nació cada persona. Y es mi única referencia, tengo que admitir, pero no soy una fan necesariamente de este tipo de juego, pero me sonó como algo muy Club, pero como un podcast, está bien, bien nítido. Sí, mira, esta gente de Morbid, que es un podcast de True Crime, ¿verdad? De crimen real, pues ellos tomaron el tema y su categoría, ¿verdad? Y su nicho y lo convirtieron en un juego de mesa. Se crearon un crimen y el juego de mesa tiene un episodio de ellos, del podcast, y pues los participantes, los jugadores tienen que resolver este crimen. Esto está bastante cool, la gente lo puede empezar a preordenarlo a través de walmart.com, pero como tú dices, es un ejemplo de cómo tu categoría, tu contenido, tu nicho, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo puede ir más allá del podcast y para ayudarte, una, a monetizar y otro, a crear cosas, a crear Claro. diferentes, porque seguramente alguien va a ver este juego ¿verdad? En la góndola cuando vaya a Walmart y dice, ah, mira qué chévere, porque me gusta esto, ¿verdad? De estos juegos de De así resolver. de resolver misterios y cosas. Y cuando veas, ah, esto es un podcast, pues ahí ya lo más probable tienen un nuevo oyente, ¿verdad? Es Porque una literalmente, forma de marketing genial. claro. O sea, está buenísima y me gustaría, me encantaría, si alguien tiene un podcast que cree que le puede hacer un juego, que nos digan, que nos envíen un email y nos digan, mira, mi podcast yo podría hacer un juego y podría hacer algo, qué sé yo, así. Y para saber, porque es algo que no habría Ujú. considerado yo, que creo que fue muy creativo el decir, vamos a hacer un juego de mesa de nuestro podcast. He visto las tarjetas de autoayuda y ese Ujú. tipo de cosas, pero no había visto plan juego en plan juego de mesa, de verdad. Yo sigo un muchacho en Nueva York que él empezó Ujú, un newsletter del área, ¿verdad? De donde vive. Es la parte de arriba, la parte montañosa ¿verdad? De Nueva York, que la ujú, gente va a acampar y hay mucha naturaleza. Y él, pues, empezó un newsletter de esa área y también tenía un Airbnb. Y mm. en ese Airbnb él mandó a hacer un juego, un monopolio del área. El área se llama Catskill. Y él mandó a hacer un A los monopolio Catskills. de esa área, lo puso en su Airbnb y eso explotó. La gente que venía y se quedaba en su Airbnb o sea, jugaba el juego y lo que había era uno. Y era como que esto está brutal, yo quiero uno, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde lo mandó? Y entonces tuvo que mandar a pedir, ¿verdad? A pedir más para entonces poder venderlo. Y él siempre dice eso, es como que esta otra manera de monetizar mi newsletter, es haciendo ¿verdad? Otras cosas, como que otros productos, no tan solo un producto digital, sino un producto físico. Julio, vamos a Dice que, tener que ponernos a pensar aquí cómo podemos hacer un juego de vamos, Tropical Podcasting. sí, o un Guess Who, algo así. Y ahora voy a hacer un drum roll que no se va a escuchar porque no quiero lastimar la grabación. Pero imagínense en su mente, o Julio buscará un drum roll y lo pondrá ahí. Esto es una nueva sección que estamos tratando de tirar al medio y nos dicen qué tal les parece. ¿Quién pidió esto? Y esta primera nota de la que vamos a hablar, de quién pidió esto, la verdad me quedé como que, ¿qué? Así es que Julio, por favor, dime, ¿quién pidió? ¿Qué fue lo que pidieron por ahí? Mira, Amazon ha creado lo que lo más probable es el podcast más innecesario en la historia de los podcasts. Esto salió en una nota de businessinsider.com y están generando Ujú. podcasts, ¿verdad? Por inteligencia artificial de los productos dentro de la aplicación de Amazon o el website de Amazon. O sea, tú de repente quieres comprar una cafetera y vas a bajar, ¿verdad? La ves en la aplicación y va a haber un botón que te dice escucha el podcast y lo que hace es que la inteligencia artificial coge los reviews, ¿verdad? Las reseñas que la gente ha dejado junto con la descripción y dos coanfitriones con voces de AI hablan como si fuera un podcast hablando de la cafetera para O sea, convencerte de que la compres que es los reviews de la de gente, la ¿no? gente. Lo que la gente piensa de esto, no importa si, o sea, es como lo mismo que te pone ya Amazon arriba, que te Ujú. pone como un pequeño resumen de lo que dice la gente, customer says, Sí, whatever, sí. y te dice ahí, pues entonces eso convertido en un mini podcast de 2 minutos o algo así. 1 o 2 minutos, sí. 1 o 2 minutos, dos
AIs ahí se ponen a hablar y decir, esta cafetería es excelente. O sea, el punto de esto también es que como está tomando información, ¿verdad? De los reviews, la gente escribe con las patas. Hay Oh, gente que sí, escribe súper mal. Entonces, o oh, sea, va a sí. estar leyendo todo este copy, ¿verdad? Todo este texto, que lo más probable puede estar mal escrito. O que simplemente agreguen, porque esto pasa también mucho, te lo puedes ver ahora mismo en los Ujú, reviews, que hay un ujú. keyword, ¿verdad? Hay un término o lo que sea que no necesariamente es que ese producto hace lo que ese keyword está diciendo, es que simplemente un montón de gente lo agregaron en su reseña y te lo pone ahí como si, como que, este producto hace este keyword, ¿verdad? Es un Sí. poquito difícil dar un ejemplo, pero como que, o sea, eso es lo que pasa. Yo tengo el ejemplo. Es como la gente que hacía cuando la era de los hashtags, que la gente empezaba a poner hashtags de todo y de repente te ponían un hashtag que tú dices como que, ¿qué rayos tiene que ver esto con esto? Pero lo ponían como quiera. Sí, Algo así, algo así. exacto, totalmente. Y es como que ahora va a coger el AI y me va a empezar a leer como que cosas mal escritas. ¿Ves? Siempre hay buenos reviews y hay gente que saca el tiempo para poner reviews y qué sé yo y hacerlos bien. Pero, ¿quién lo pidió, honestamente? O sea, ¿quién pidió? ¿Quién quiere esto? Si tú lo quieres, si tú estás Déjanos escuchando, saber. tú lo estás escuchando ahora mismo y dices, sabes que eso me encanta. Por favor, déjanos saber porque yo quiero saber cómo funciona tu cerebro. No, pero eso parece juicio, Julio. No, Está no, no, mal. no, o No. sea, no es juicio, es como que, o sea, ¿por qué? Como que, why? Bueno, bueno. Recordamos que algunas de estas notas que estamos discutiendo son el newsletter Tropical Podcasting. Tú puedes ir a tropicalpodcasting.com y suscribirte para recibir el newsletter el jueves por la mañana y luego nos escuchas para que estés al día con lo más reciente en el podcasting. Recuerda que la gente que más sabe de podcasting lee en Tropical Podcasting todas las semanas. Vamos a brincar ahora, Mayra, a los tips, trucos y estrategias. Y yo creo que aquí nos podemos ir un poquito modo terapia con este. Dale. Con este tema de cómo salir de la rueda de hámster del podcast. Esto sale del newsletter Media Build de Steve Races. Y lo puse porque lo estaba leyendo y estaba diciendo, Steve, estás hablando de mí, mi hermano. O sea, como que literalmente estás hablando de lo Buen que me está copy, buen pasando. copy. Sí, me está pasando de lo que me está pasando ahora mismo. O sea, tú grabas, ¿verdad? Grabas tu podcast, pasas tiempo Ujú, grabando tu podcast, pasas tiempo editando, pasas ujú. tiempo creando contenido para redes sociales, diferentes clips, de diferentes reels, shorts o lo que sea, pasas tiempo interactuando con tu audiencia, respondiendo DMs, comentarios o lo que sea, y cuando miras ya es tiempo de grabar otra vez. Y no Yes. tuviste tiempo para sentarte y decir, ¿cómo puedo crecer el podcast? ¿Cómo puedo mejorar el podcast? ¿Cómo puedo hacer cosas distintas? O sea, como que tener un tiempo de Mm. creatividad. Y cuéntame más de eso. ¿Qué es lo que dice Steve que tú podrías hacer para evitar caer en esta rueda del hámster? Pues mira, muchos de los podcasters que de a pie, ¿no? O sea, gente que no tiene un equipo de producción grande detrás, sufre de esto, ¿no? A muchos nos Ujú. pasa algo así. Y no es que uno no quiera hacer todo, mejor dicho, uno no quisiera tener que hacer todo, pero igual no tienes el dinero, la capacidad monetaria Ujú. para pagar para que alguien te haga el resto de cosas. Ojalá sí. Y si tienes esa capacidad, mano, métele, no, no En tengas serio, miedo. aprovecha. Aprovecha y dale cosas a otra persona para que haga. Suelta el control un poquito. Y yo sé que es difícil. Pero bueno, entre las cosas que nos recomienda Steve Races es que identifiques como un tipo de workflow. Ah, alguna herramienta que pueda hacer cosas por ti ya predeterminada o alguien que pueda hacer algo por ti ya y tú no tengas que dedicarte a eso. Por ejemplo, again, si es la edición lo que te da más trabajo, pues darle a alguien que se dedique a esa edición. Si son las redes sociales, darle a alguien que se dedique a hacer eso. Eso sí puedes económicamente. Y si no, pues que uses una herramienta que te ayude a mantener ese flujo de trabajo continuo y sin tú tener que pensarlo demasiado. El detalle con esta parte que él dice es que, claro, eso toma tiempo, ¿no? El adiestrar ese flujo de trabajo o el crearlo toma tiempo. Ujú. Y es la parte donde muchas veces pecamos mucho, que no queremos tomar ese tiempo
de crear el flujo de trabajo y entonces por eso estamos después como el hámster en la carrerita de la rueda, ¿verdad? Otra cosa que él recomienda que hagamos es crear un formato fijo. Y este sí yo lo hago continuamente. Yo tengo como una estructura de formato y lo trato de seguir así mismo para nuestras clientas, cosa de no perder mucho tiempo. Empezamos con esto, luego como quien dice, la carne del episodio es esta y se cierra con esto. Y eso siempre se puede jugar un poco, no tiene que ser escrito en piedra, pero eso ayuda a no tener que estar de repente pensando, ¿cómo voy a decir tal cosa? Y estás ahí tratando como 2 días tratando de analizar qué vas a decir, cómo lo vas a decir. Ahorras tiempo, ahorras en la estructura y ya lo tienes como bastante mangado a la hora de hacer la postproducción y la preproducción, la verdad. Y otra cosa que nos recomienda, que yo creo que también donde fallamos porque precisamente no tenemos el tiempo, porque no tenemos ese flujo de trabajo, es agarrar tiempo para pensar. No solo para producir y sacar contenido, sino pensar en cosas que quisieras trabajar, cómo te gustaría trabajarlas, los enfoques que te gustaría hacer, si quieres hacerlo en cooperación, cómo lanzarías ese proyecto. Todas esas cosas merece la pena agarrar tiempo de pensarlas. Y algo que a mí me ha funcionado, que yo añadiría aquí, yo sé que hay gente que le gusta meterle con todo sin hacer pausas, pero a mí me ha funcionado mucho crear pausas y temporadas en los podcasts precisamente para eso, para tener ese tiempo de pausa para pensar cómo quiero que se mueva esto ahora, hacia dónde va, está cumpliendo, hacer una auditoría y pensar, está cumpliendo con lo que yo quiero que cumpla, está fallando en esto, cómo lo voy a mover. Y después que tengo eso claro, entonces volver a tirar hacia la nueva temporada, ¿no? Que es algo que si tal vez no lo has pensado, puedes hacerlo si sientes que aunque lo pongas en calendario, va a acabar en la parte de atrás diciendo, no tengo tiempo para esto, y le das un resolve ahí, como que ya lo hice y no lo hiciste realmente, ¿no? Así es que mira a ver si eso tal vez te pueda ayudar. Creo que te pasa a ti, te pasa que estás en esa rueda del hámster, Julio. Mira, o sea, en estos días, en estas últimas semanas, la rueda del hámster ha ido a 2000 millas por hora para Y mí. tú estás con la lengua acá afuera, Sí. probablemente, ¿no? Ajá. Sí. Primero que no ha sido una semana un poquito complicada, pero también, o sea, por ejemplo, el último episodio que salió fue el episodio, ¿verdad? La conversación con Elsie. Ya eso, una edición que toma mucho más tiempo que la Ujú, edición de un episodio como este, que somos nosotros dos ujú. nada más. So, está eso. Y después estoy diciendo, ok, pero yo necesito promocionar esto porque estamos hablando con Elsie Escobar. O sea, tampoco, ¿tú me Hello. entiendes? Como que hay que sacar esto y dejarle saber a la gente y dejarle saber a la gente lo que ella dice y todas estas cosas. Ujú, So, ahí ya tengo que crear reels y tengo que crear clips. Y los ujú. clips, pues si son 3 clips, son 3 thumbnails distintos, con 3 copies distintos. La descripción tiene que ser distinta para reel, que para short, que para el clip. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo en Threads, lo pongo en LinkedIn, lo pongo esto. Mi parte personal también, ¿verdad? De cómo dejarle saber a mi network que estoy haciendo esto también. Después conectar con la gente y esto y lo otro. Cuando vengo a ver, ya es miércoles y tengo que escribir el newsletter de nuevo. O sea, y encima tengo el trabajo, ¿verdad? Tengo cosas que hacer en mi casa y esto y lo otro. O sea, y Sí. me ha pasado mucho esto de que, ¿verdad? De no tener tiempo para pensar en la estrategia. Y lo que me he dado cuenta es que estoy pensando en estrategia en los momentos no ideales. Por ejemplo, cuando estoy guiando. Estoy en el carro, estoy guiando y no hay, ¿verdad? Estoy solo y tengo hasta el radio apagado y ahí estoy pensando como que debería hacer esto en el newsletter, debería hacer esto en el podcast, hablar con Mayra de esto. Y es como que, loco, o sea, está pendiente a la carretera. Tiene como que, o sea, tengo que estar pendiente de lo que Te está, has como estoy salido guiando. por la salida equivocada, lo sé No, fíjate, todo, ¿eh? ¿No? no tanto Ah, así, okey. pero estoy como que, o sea, estoy pendiente, obviamente no estoy por ahí Ujú. soñando, pero estoy pensando en dos cosas a la vez. Estoy como que mirando y estoy guiando, Mm, plus, y tú, o sea, obviamente, pues, le estoy prestando más atención a guiar, ¿verdad? A conducir y no a claro. lo que estoy pensando. O me Mm, pasa también que de repente, pues, estoy, qué sé yo, en un momento que se supone que esté relajado con mi esposa, viendo televisión, viendo un juego de pelota, whatever, tomando algo, lo que sea, y en un momento, ¿verdad? Que estamos en silencio, pues me pongo a pensar en estas cosas. Y es como que no. O
sea, se supone que estés relax. Se supone que este es el momento para estar, ¿verdad? Para despejarme de todas estas cosas. Y es bien difícil, o sea, es bien difícil porque algo que tú y yo lo hemos hablado, es como que yo digo, nosotros hablamos de tantas cosas interesantes, tantos tips buenos, tantas estrategias. Yo necesito sacar toda esta información o algo para que la gente lo pueda encontrar, pero tiene que ser en YouTube, tiene que ser aquí, tiene que ser allá, al punto de que estoy pensando, mira, pues yo voy a poner el episodio en video completo, dedicarme bien brutal a poner los capítulos bien específicos, ¿verdad? Para que salgan en YouTube y para que salgan en Google. Poner subtítulos en español, inglés, en francés, en lo que sea, en todo. Para que, ¿verdad? Para que también salgan en Google. Y ya, entonces no me tengo que preocupar por hacer aún 3 clips de 4 minutos sobre hablamos de este tema y hablamos de este tema y hablamos de este otro tema. O sea, como que ahí está todo. Y quien quiere ver los 10 minutos donde hablamos sobre estrategias de monetización, pues te sale ahí y tú ves ese punto y ya. Y no tienes que ver más nada. Pero, o sea, es porque no tengo el ancho de banda para hacer todo eso o para pagarle a alguien para que haga todo eso. Claro, o sea, que esto sería como un experimento que estás tratando de hacer, a ver si eso funciona Sí, en o sea, el proceso. para ver si me simplifica a mí la vida en cuestión de darme más tiempo, porque o sea, son 2 propiedades que yo tengo que pensar para crecer, el newsletter y el podcast. Una, ¿verdad? Una feeds the other, como que le da, ¿verdad? Claro. Llena a la otra. Pero igual tengo que pensar en las 2 cosas porque no puedo hacer un newsletter bien brutal y después estar aquí, qué sé yo, 40 minutos hablando sin Sofía. y sin una estrategia ¿verdad? Y cómo estamos pensando y la cosa. Claro. Tenemos un montón de gente que me lo ha dicho que prefieren escuchar el podcast a leer el newsletter. Y eso está bien. Pero, o sea, exacto. Y hay otra gente que prefiere el newsletter y no escuchan el podcast y eso está bien también. O sea, pero hay que darle, o sea, peso igual a hay que darle cosas. cariño a ambas cosas. Sí, es la estrategia y crear ese flujo de trabajo como recomienda Stephen Races, funciona. El detalle es si te caes del vagón, como quien dice, y de repente un día no pudiste crear y hacer esa estrategia y ese flujo, pues puede tener un poco de problema, ¿no? Y porque la vida pasa. Y esa es una realidad que yo he tenido que pues metérmela al sistema, ¿no? O sea, como madre, estoy sola en un lugar que no hay más apoyo en cuanto a comunidad y todo, pues muchas veces la que tiene que resolver un montón de cosas soy yo y es como, pues esto lo voy a tener que dejar en el baúl un momento porque ahora mismo no puedo bregar con eso. Esta semana no hay break, para la próxima. O sea, cuando vienen las enfermedades, pregúntame. Así es que, pues ahí uno como que se cae de esa rueda. Y yo creo que aquí es una cuestión importante de uno tomarse con delicadeza y empezar a ver, pues, qué es lo que te funciona de verdad y qué es lo que no te funciona. Y de nuevo, tratar de encontrar ayuda en la medida posible. Y eso fue algo que yo aprendí empezando ahora esta etapa, ¿no? De crear podcasteras, etcétera. Que yo decidí, ya yo he tenido otros negocios y otras cosas en mi vida, pero yo decidí, no, ¿sabes qué? Yo voy a invertir en hacerme la vida fácil. Y busqué programas y cosas que me hicieran la vida más fácil sin yo tener que pasar tanto trabajo en todo el proceso para poder tener más tiempo, para poder ser bien eficaz con mi tiempo. Y eso implicó hacer algunas inversiones que, claro, tuve que esperar, como todo el mundo, porque o sea, empecé en cero. Tuve que esperar a, ok, yo lo tengo visto, sé qué es lo que quiero, voy a seguir usando esto que es gratis, pero tan pronto entren unos chavitos, ya yo sé que esos chavos van para eso, porque quiero poder agilizarme la vida y no tener tanta complicación. Y en ese sentido, pues sí creo que he sido bastante eficiente en encontrar algunos programas que me hagan la vida más fácil. Todavía no he encontrado la panacea que diga como que todo esto ayuda a mi vida tanto, pero sí he encontrado unas cuantas cosas que digo como que, esto ahorro muchísimo tiempo, no estoy
3 horas editando, ¿sabes? Puedo editar. Hay uno de los podcasts nuestros que en 1 hora, sinceramente, en 1 hora ya yo tengo ese programa, el episodio editado, programado y ready. O sea, es todo listo. Y eso vale la pena, creo yo. Sí, o sea, lo importante es hacerse la vida fácil porque ahí es que cuando después uno deja de hacerlo. O sea, es como que no, estoy burned out, ¿verdad? Como que ya me quemé, no quiero seguir, no quiero, o sea, como que tanta. Y mucha gente que hace podcast, yo me he dado cuenta que le encanta el proceso. Como que a mí le encanta el proceso de grabar, de editar y de publicar. O sea, como que esa es la cosa que los llena con el podcasting. Pero si el proceso es demasiado complicado, no importa cuánto te guste, va a llegar el momento en como que ya no puedo más. Así que es importante, sí, buscar lo que te funcione a ti y dónde puedes ahorrar un poquito de tiempo y siempre sacar ese momento, sacar ese momento para pensar y decir, ok, vamos a hablar de estrategia, déjame sentarme aquí. Por eso, ¿sabes qué? Por eso me encantó la conversación que tuvimos esta semana con Ana Sí, en su grupo. Porque yo sí. dije, o sea, llevaba 2 semanas, actually, esperando a que la última la canceló y que no pudo hacerla. Pero es como Ana que llevaba viajando. necesito sentarme con alguien y qué bueno que éramos nosotros 3 nada más, porque a veces entra otra gente y eso está bien y qué sé yo, pero fue como que nos dio más tiempo y tú sabes, obviamente, muchas de las cosas que me agobian en cuestión del proceso, pero fue bueno como que darle la perspectiva a una experta como Ana Xavier y que nos dijera, pues puedes hacer esto, y eso fue súper bueno. Así que la comunidad también te ayuda, si de repente estás agobiada porque no tienes tiempo, siéntate con alguien ¿verdad? Con quien confíes y dile, mira, como que esto es lo que está pasando y ver si te puede dar, ¿verdad? Recomendaciones o algo. Y una cosa, agregando a eso que dijiste, es que hay veces que tú lo sabes hacer muy bien para otra gente, pero cuando tiene que ver contigo, Sí. es bien difícil hacerlo. Entonces, yo creo que hay que también bajarse un poquito de la nube de, pero si esto yo lo sé hacer, ¿por qué voy a buscar más ayuda si lo sé hacer? Y hay que empezar a hacer este tipo de cosas como ir a masterminds o hablar, como tú dices, con gente, colegas de la industria, con quien te lleves bien, que también están haciendo cosas similares, que tal vez pueden guiarte y ayudarte en el proceso para tú aplicar eso contigo, porque muchas veces uno, como estás metido ahí, no te das No lo cuenta. O ves. sea, lo puedes hacer para otra gente, organizas al mundo entero, pero a Sí, ti eres un desastre. sí, sí, sí. Entonces, ayuda mucho tener esa perspectiva de otra persona que te puede decir, pero tal cosa, y tal vez piensas como, coño, pero es que ya yo lo he dicho, ya yo he pensado esto antes. Mm, Y te da como que esa responsabilidad de, pero ¿y si lo haces de esta manera? O te da otra perspectiva. Así sí. es que yo digo que esas reuniones, masterminds, etcétera, con colegas de tu industria, gente con quien puedes confiar, vale mucho, mucho, mucho. Así es que no lo dejes pasar. Totalmente. Bueno, pasando a la última nota de este episodio de qué está pasando en el podcasting, vamos a hablar de inspiración visual para podcast de Sí. audio, podcast narrativos de audio. Esto fue algo bien cool que encontré en LinkedIn y me gustó un montón esta lista de el New York Radio Club, que tiene unos ejemplos bien interesantes de cómo tú, que tienes un podcast que es solo de audio, puedes también introducir una estrategia de video. Esto está bien nítido y tengo que decir que si le dan al link es un trabajo en proceso, porque he Ujú. estado viéndolo y le están añadiendo cosas. O sea, continuamente he estado pegada aquí viendo y he visto como la persona que lo creó, que es Will Conley, está añadiéndole cosas, editando, arreglando, Ujú. poniendo más links, poniendo más links. Así es que tienes un Un montón de documento vivo ideas. ahí. Es un documento vivo, tienes un montón de ideas. Hay alternativas bien cool que estábamos hablando de hacerlo, esta imagen quieta donde se hace un zoom in y un zoom out y se escucha de fondo el podcast, o me hablaste de una bien interesante que esa yo no vi esa, que era de una persona que se ponía la cámara, ¿no? Y decía, vamos a escuchar el podcast y empieza a hacer de todo, que es súper meta y uno dice como Está- que me sentí en Sims. ¿Qué es lo que él hace? es lo que hace, él es el host del podcast y él se pone su propio podcast en los AirPods
y después pone el teléfono en el piso y está en su jardín. Sobre esta, tú lo ves ahí bregando con la tierra y con las plantas y todo, pero tú lo ves mientras estás escuchando su propio podcast y escuchas el podcast también, escuchas el episodio. Así es súper, súper meta. Claro, Pero, pero lo que me vuela la cabeza de sí, esto sí. es que originalmente, ¿no? El podcast tenía esta cualidad, que Ujú. es que puedes hacer un montón de cosas mientras estás escuchando el podcast. Entonces, de repente tienes a esta persona enseñándote, mira todo lo que podrías estar haciendo mientras estás Exacto. escuchando mi podcast, pero estás sentado aquí en la pantalla mirándolo. Y tú dices como que, ¿qué? Pero funciona. Así es que creo que es bien nítido que entres a esa lista y veas las alternativas porque puede darte un montón de ideas de cómo mover tu podcast en la parte de video sin Ujú. necesariamente ser 2 bustos parlantes o convertirte en un documental, que al fin y al cabo Ujú. un podcast narrativo acabaría convirtiéndose en un documental, porque para los documentales necesitas a veces solamente una persona para Sí, sí. hacerlo. Así es que creo que vale la pena como explorar esas alternativas, está bien, bien chulo. Bueno, Mayra, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo estuvo esa Ya. boda? Sí, o sea, fue una boda Bridgerton style. Este, me tuve que tirar la tela, claro está, cuando yo vi que esto era como que en el estate más, o sea, el más grande de los Vanderbilts Ujú. que está en Estados Unidos. Yo no tenía nada de idea de nada de esto y de repente me pongo a buscar información y digo, espérate, que yo no puedo ir con el trajecito que tenía pensado. No, pero ustedes se veían. Estaban de show los dos ahí. Sí, sí, o sea, fue como que, mírate que me tengo que maquillar, espérate, espérate. Me tengo que poner tacas, anda pa'l candado. Pero sí, estuvo nítido ser de repente esta otra persona, bajo Sí. flores. Te Ajá. digo, o sea, imagínate si has visto la serie Bridgerton, o por lo menos los clips o lo que Los sea de clips. Bridgerton. Si has visto las de no me acuerdo ni cómo se llama la familia principal, que son, los Bridgertons, hello. Si has visto cómo son con todas las flores que tiene, pues eso mismo era la boda donde yo estuve. Y fue como que, wow, interesante. Pero nos sentimos bien chévere, así ves como que de repente con la tela tirada, así, estuvo nítido. ¿Y contigo Qué qué está cool. pasando? Gracias por traer la boda porque se me había olvidado. Pues mira, en estos días compartí que voy a estar dando un webinar para la ¡Yay! Academia de Podcast, de Podcast Academy. Vamos a estar hablando sobre estrategias de monetización para creadores de contenido para podcasters hispanohablantes, Ujú. aunque el webinar va a ser en inglés. Lo que voy a hacer es que, no lo saben, pero voy a poner los slides en español. Y olvídate. Pero, o Bien. sea, anyway, o sea, cualquier creador, ¿verdad? Puede participar de eso. No necesariamente tienen que hablar español. Pero sí, voy a hablar de diferentes formas de monetizar. Definitivamente voy a dar el ejemplo que acabamos de hablar hoy de Morbid con su juego, Buenísimo. Ujú. porque es algo que está, ¿verdad? Exacto, súper interesante, que si alguien tiene, ¿verdad? Una idea de un juego o encuentran como que algo que puedan monetizar con su contenido. Así que estoy trabajando con eso ahora mismo, estoy trabajando esa presentación y va a estar cool. De hecho, la muchacha me dijo, ¿puedes hacer dos? Y como que, pues, claro, why not? Dale. Como que claro, pero me dijo como que pues vamos a empezar por una y después checamos la otra. Así que voy a poner el link en mis redes sociales de cuando lo voy a hacer. Pero va a ser el 2 de junio, así que pendiente por ahí, pues si quieres darte la vuelta. Eso, felicidades. De verdad que cuando lo vi dije como que, ¡oh, yes! Muy bien. Yo sé que ellos quieren hacer más cosas para creadores en español, así que voy a tratar de seguir creando esa relación para Ujú. entonces traer más gente y como que, ¿verdad? Podemos hacer algo nosotros juntos también o algo, porque yo sé que ellos quieren, una de sus misiones es como que traer más podcasters hispanohablantes a que sean miembros de la academia. Y la academia también te da un montón de cosas súper cool. Yo fui miembro hace un montón de tiempo, pero fui miembro y tuve una mentora, una muchacha, una productora colombiana que vivió en Minnesota y me ayudó un montón Mm. para hacer, yo estaba haciendo un podcast de narrativos para ese tiempo
y me ayudó un montón en cómo pensarlo distinto. Y de verdad que, o sea, ahí tienen eventos, tienen webinars como este. Hay algunos que son abiertos para todo el mundo, hay otros que son solamente para miembros. Tienen un montón de cosas, así que es bien chévere. Así que si te interesa, chequéate la academia de The Podcast Academy, se llama. Muy bien. Bueno, y eso fue lo que pasó en el podcasting esta semana. Si quieres seguir al día con la industria, ve a tropicalpodcasting.com y suscríbete al newsletter de Tropical Podcasting. Es gratis y llega todas las semanas a tu inbox. Y recomiéndale este podcast y el newsletter a tu compi podcaster. No lo dejes atrás, no seas egoísta. Este podcast se grabó en Riverside. Tú también puedes grabar con Riverside usando el link en la descripción. El newsletter vive en Beehive. También puedes usar Beehive usando el link en la descripción. Y puedes apoyar este podcast yendo al link en la descripción también. Mayra, ¿dónde te consiguen? Me consiguen como podcasterasmedia.com. También en las redes como Mayra Ortiz Nieves. Y a mí me consigues en tropicalpodcasting.com y como Julio Axel Ponce en todas las redes sociales. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.